Yo les comparto una nueva pantalla, chicos. Ok. Bueno, actualmente la Unión Europea está integrada por 27 estados. Eran 28, pero pues a raíz del 2016 y del famoso Brexit, entonces pues ahora ya solamente está integrado por 27 estados. Los sistemas de gobierno, miren, una de las cosas más interesantes que tiene la Unión Europea es que cuando nosotros hablamos hace un par de clases de Centroamérica, yo les decía que nosotros en Centroamérica somos una comunidad de hecho y una comunidad de derecho. Somos una comunidad de hecho, porque aparte de estar unidos territorialmente, nosotros tenemos una identidad común. Hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo tipo de gastronomía, ¿verdad? Nuestras tribus originarios tienen estrecha relación una de la otra, ¿verdad? Tenemos una cultura, una identidad común, ¿verdad? Y aparte de eso, pues somos una comunidad de derecho porque firmamos un tratado que así lo dice. Pero en cambio en Europa, nosotros estamos hablando de uno de los sistemas más dispares que existen, dispares en todos los sentidos, ¿verdad? O sea, desde lo que son los diferentes idiomas, que ya vamos a ver cuando lleguemos al Parlamento, la cantidad de idiomas que existen en la Unión Europea, hasta podemos hablar también los tipos de gobierno de los diferentes estados que integran la Unión Europea. Actualmente hay 27 Estados miembros, 5 candidatos, ¿verdad?, oficiales, y 3 candidatos más que en los últimos tiempos y a raíz de la invasión rusa han solicitado de manera express el poder ingresar a la Unión Europea. De esta cantidad de estados que son parte, que son 27, existen 5 monarquías constitucionales, que son Bélgica, Dinamarca, España, Países Bajos, Suecia y Luxemburgo. Existen 2 repúblicas federales, que son Alemania y Austria, y existen repúblicas centralistas, ¿verdad? Que es el estilo tradicional de república que nosotros conocemos, que son el resto de miembros, ¿verdad? Aparte de eso, está Georgia, Moldavia y Ucrania, que en el año 2014 firmaron un acuerdo de asociación con Europa, es decir, no son parte de Europa, sino que tienen firmado de manera independiente, ¿verdad?, un acuerdo de asociación. Y que estos 3 países, hoy a raíz de la invasión, han solicitado su ingreso a la Unión Europea. Sin embargo, para poder entrar a la Unión Europea existe una serie de requisitos que los estados interesados deben cumplir. Estos se conocen como los criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague básicamente son las condiciones previas que un Estado debe respetar y debe cumplir para poder formar parte de ese gran conglomerado que se llama Unión Europea, ¿no? Entonces, toda solicitud de adhesión que sea planteada ante la Unión Europea debe pasar por un dictamen de la Comisión Europea, ¿verdad? Y este dictamen está basado precisamente en el cumplimiento de todos los criterios, ¿verdad?, de Copenhague, que básicamente los podemos resumir en un adecuado nivel de gobernabilidad en el aspecto democrático y restricto respeto a lo que son los derechos humanos, el mantener una economía sana de mercado y, por supuesto, el aceptar que este es un principio básico de todo el derecho internacional, el aceptar las obligaciones y las intenciones que la Unión Europea tiene como comunidad. Les digo que es un principio básico de derecho internacional porque, vamos, cuando un Estado firma un tratado, lo hace con el pleno conocimiento de las obligaciones que está adquiriendo, porque tiene y pasa por un proceso de negociación
en el cual pues obviamente no puede alegar que no era así. Entonces, bueno, para poder ingresar a la Unión Europea se deben cumplir con estos criterios de Copenhague. ¿Cuáles son los estados que actualmente de manera oficial están esperando su ingreso a la Unión Europea? Turquía, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y Albania. ¿Verdad? Estos países ya tienen su proceso bien avanzado, sobre todo Albania, que es el que está más avanzado, pero cada uno todavía le falta cumplir con uno de los criterios que la Comisión ha establecido que le falta, digamos, ¿no? Que le falta por cumplir para poder ya estar de manera plena y directa, formando parte de lo que es la Unión Europea. Estas diapositivas se las vamos a hacer, bueno, se las vamos a colocar en plataforma para que las tengan ustedes como parte de su material de estudio. ¿Verdad? Ok, pero a ver, ¿por qué la Unión Europea tiene esa fuerza en el mundo? ¿Por qué se dice que actualmente es la organización política y económica más fuerte del mundo? ¿Qué significa la Unión Europea? Cuando nosotros veamos Centroamérica vamos a ver lo mismo. ¿Qué significa Centroamérica para el mundo? Lo vamos a ver en números, lo vamos a ver en hechos. ¿Qué significa la Unión Europea? La Unión Europea, cuando nosotros hablamos de esos 27 países, significa un mercado de 500 millones. O sea, 500 millones de personas, sí, no de euros ni de dólares. Estamos hablando de un mercado de 500 millones. Estamos hablando de que la Unión Europea en su conjunto, esos 27 países, constituyen el 32% de la economía mundial. Constituyen esos 27 países el 29% del comercio mundial, ¿verdad? Y unidos esos 27 países con la ayuda que dan de manera individual y con la ayuda que dan en globalidad como Unión Europea, estamos hablando de que la Unión Europea constituye el 70%, repito, el 70% de la ayuda mundial en materia de cooperación, ¿verdad? Además, el euro es la segunda moneda de las reservas monetarias y es la segunda moneda en circulación. Esto está basado en lo que es el volumen de negocios. Ya no está basado en una circulación a nivel mundial, sino que está basado en una circulación conforme al volumen de negocio que se hace en el contexto. Entonces ahí estamos hablando de que la Unión Europea, perdón, el euro circula en todos los países de la zona y aparte de eso, circula también en 4 microestados que no forman parte de la Unión Europea, pero que tienen un convenio, un acuerdo para poder usarlo, que son Andorra, el Vaticano, Mónaco y San Marino. Estos 4 microestados, o estados exiguos, ¿verdad? Porque son muy pequeños, tienen un convenio, ¿verdad?, con la Unión Europea para poder utilizar su moneda. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo está estructurada la Unión Europea? Esta es una cuestión muy importante que nosotros debemos entender en todos los sistemas que estudiamos. Ya, entonces, la Unión Europea tiene 3 instituciones claves, ¿verdad? Tiene un Parlamento Europeo, una Comisión Europea. Ay, señor, esto me saca. Ok, tiene un Parlamento Europeo, una Comisión Europea, ¿verdad? Y un Consejo Europeo, ¿verdad? Y un Consejo de la Unión Europea. Veamos qué significa cada uno. El Consejo Europeo. Cuando nosotros hablamos del Consejo Europeo, que podría considerarse el órgano máximo de una comunidad, aquí en Centroamérica es la reunión de presidentes. En Europa se llama Consejo Europeo, pero la Constitución es exactamente la misma. Estamos hablando de que es la representación, o sea, los jefes de Estado o de gobierno de todos los Estados miembros, ¿verdad? Entonces,
cada estado que forma parte de la comunidad, que forma parte de la Unión, pues obviamente tiene un escaño y forma parte de lo que es el Consejo Europeo. Entonces, actualmente el Consejo Europeo está integrado por 27 presidentes. ¿Qué hace el Consejo Europeo? El Consejo Europeo es el que determina la dirección política y las prioridades de la Unión Europea. Es decir, son los que determinan cuál es el camino que se debe llevar, ¿verdad? Es lógico, son los presidentes, son los representantes, ¿verdad? Monárquica o constitucionalmente electos por sus países, ¿verdad? El Consejo Europeo no es un órgano legislativo, hago énfasis, no es un órgano legislativo, ¿verdad? Pero sí define acciones concretas para emprender asuntos específicos que sean de interés exclusivamente comunitario, ¿verdad? El Consejo Europeo también fija los plazos para las propuestas legislativas y ya más adelante vamos a ver nosotros cómo se lleva a cabo el proceso de codecisión dentro de la Unión Europea. Y es importante que ustedes lo tomen en cuenta, lo lean bien para que después lo comparemos, porque ese es el objetivo de esta clase, hacer un estudio de derecho comparado de los diferentes sistemas comunitarios que se encuentran vigentes actualmente. Ok, el Consejo Europeo además adopta una agenda estratégica para toda la región y determina cuáles son aquellos temas de prioridad, ¿verdad? A largo plazo para la comunidad, ¿verdad? Luego tenemos nosotros el Consejo de la Unión Europea. Veamos la diferencia, porque generalmente se tiende a confundir. Uno es el Consejo Europeo y otro es el Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo está integrado por los 27 presidentes, ¿verdad? Presidentes o primeros ministros, ¿verdad? Y el Consejo de la Unión Europea está integrado por los ministros del ramo. Entonces es importante tener claro esta diferencia, porque también será pregunta de examen. Entonces, ¿cuál es la función del Consejo de la Unión Europea? Representa a los gobiernos de los Estados miembros, adoptando legislación europea y coordinando las políticas de la Unión Europea. El Consejo Europeo no es un órgano legislativo. El Consejo de la Unión Europea sí participa, ¿verdad? De manera colegislativa, ¿verdad? Con otros órganos de la Unión, que son la Comisión y que son también el Parlamento Europeo, ¿verdad? Entonces, a diferencia del Consejo, el Consejo de la Unión sí participa en un proceso de colegislación. ¿Quiénes lo integran? Los ministros de cada país de la Unión Europea en función del tema que se vaya a tratar. Es decir, existe un Consejo de la Unión Europea de la Salud, un Consejo de la Unión Europea del Trabajo, un Consejo de la Unión Europea de Vivienda, etcétera, etcétera, en razón de la materia en la cual se va a tratar. Y se integran de esa forma, ¿verdad? Y colegislan cada uno en la materia que le corresponde junto a los otros órganos que menciono, ¿verdad? Ellos tienen un sistema de presidencia pro tempore, es decir, una presidencia por un tiempo determinado, que son 6 meses, y que viene siendo rotativo conforme a su propia presidencia. El Consejo de la Unión Europea negocia y adopta la legislación de la Unión Europea junto al Parlamento Europeo y a partir de las propuestas de la Comisión. Más adelante vamos a ver cuál es el proceso legislativo para tenerlo claro. Además, el Consejo de la Unión Europea coordina las políticas de los Estados miembros, desarrolla la política exterior y de seguridad. Todo esto bajo la dirección y la connivencia del Consejo Europeo. También tiene la facultad de celebrar acuerdos entre la Unión Europea y otros países u otros organismos internacionales, ¿verdad? Y además tiene la facultad junto al Parlamento Europeo de aprobar el presupuesto para toda la ONU. Ok. Otro órgano
fundamental para la Unión Europea es la Comisión Europea. La Comisión Europea, cuando nosotros hablamos de Comisión Europea, estamos hablando de un ente colegiado, ¿verdad? Un ente conformado por 27 actualmente comisarios, es decir, un comisario que representa a cada uno de los Estados miembros, ¿verdad? Pero que son electos de manera, ¿cómo decir?, exclusiva para trabajar por la comunidad, no por los estados. Actualmente, y desde el año 2013, la presidenta Ursula von der Leyen, ¿verdad? Y ha hecho un buen trabajo, ha sido muy reconocida durante las legislaciones que vienen desde el 2013. La Comisión Europea es la que se encarga dentro del proceso de colegislación de proponer las nuevas leyes y de gestionar las políticas europeas, además de gestionar los diferentes fondos de la Unión Europea. Entonces, dentro de lo que es el proceso colegislativo, la Comisión Europea propone, ¿verdad? Y el Parlamento Europeo, junto al Consejo de la Unión Europea, decide. Ya vamos a ver cuál es ese proceso. En el plano internacional, la Comisión Europea representa a la Unión Europea en todos aquellos asuntos de carácter humanitario y en los asuntos de política comercial, ¿verdad? Les decía, está compuesta por 27 comisarios y estos 27 comisarios que están dirigidos por el presidente de la comisión los subdivide en diferentes temáticas, ¿verdad? Política exterior, bueno, los que sean necesarios para que se encarguen de un determinado tema, ¿no? Para desarrollar un determinado tema dentro de lo que es la comisión. Bueno, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo. ¿Qué es el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo, al igual que el Parlamento centroamericano, ¿verdad? El Parlamento constituye el pilar democrático, la representación del pueblo dentro de lo que es la comunidad, ¿verdad? Entonces, el Parlamento Europeo significa la voluntad de 500 millones de ciudadanos europeos, ¿verdad? Que a través del voto directo, a través de las urnas, eligen a los 750 diputados, actualmente 751, perdón, 705 actualmente después de la salida del Brexit, ¿verdad? ¿Quiénes crean el Parlamento Europeo? Pues lo crean los estados, al igual que todas las instituciones de índole internacional, son creados por la voluntad expresa y soberana de los estados como entes, en este caso, de carácter supranacional, con facultades especiales y específicas para la razón por la que fueron creados. Tiene su inicio básicamente con el inicio de la Unión Europea, allá por los años 50, y actualmente está integrado por 27 miembros y 705 diputados elegidos directamente pues, por sufragio universal. De esos 705 diputados, el 37% es integrado por mujeres. Hasta antes del Brexit eran 750. El número de diputados varía por cada país en razón de determinados criterios y reglas que tienen que ver con el desarrollo económico y con la cantidad de la población que cada país tiene. Sin embargo, existe una reglamentación mínima que dice que, por ejemplo, ningún país puede tener menos de 6 diputados, por muy pequeño que sea, ni uno puede tener más de 96 diputados, por más grande que sea, ¿verdad? Y esta fue una de las razones más poderosas que alegó Reino Unido con la razón del Brexit. O sea, el hecho de que ellos consideraban que los países grandes, entre ellos pues Reino Unido, estaban sosteniendo la carga de muchos países pequeños a los que la Unión Europea les ha lanzado salvavidas, ¿verdad? Supongo que ustedes ya han leído al respecto. Ok, entonces, cada 5 años, a través de elección directa, los ciudadanos eligen pues, a los representantes que van a tener en el Parlamento Europeo. La última elección
fue en marzo del año 2019, ya sin la participación del Reino Unido. Entonces, el Parlamento Europeo, como les decía ya, es la representación democrática del pueblo europeo y es la representación multicultural más evidente que existe al respecto, ¿verdad? Son 24 lenguas las que existen en ese contexto europeo. Y sin embargo, a pesar de la enorme diversidad cultural y lingüística que existe, pues han logrado tener una sinergia muy importante que los ha dotado de mucha fortaleza. ¿Cuál es el rol y las funciones del Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo colegisla, ¿verdad? Colegisla. El Parlamento Europeo aprueba presupuesto, mantiene un control parlamentario, hace revisiones sobre los acuerdos internacionales y también opina y dictamina de previo sobre los acuerdos internacionales que dentro de su política exterior la Unión Europea va a realizar con otros países. Y también es el encargado de dar seguimiento y de dar aprobación a la ampliación de la Unión Europea. Es decir, es quien tiene la última palabra en la aprobación, ¿verdad?, con respecto a los nuevos miembros de la Unión Europea. Miren cuánta fuerza les han logrado dar a partir de lo que son las reformas que se llevaron a cabo en el Tratado de Lisboa. El Parlamento Europeo colegisla, ¿verdad? El proceso legislativo dentro de la Unión está a cargo de 3 instituciones. La Comisión Europea, que es la que propone la nueva legislación, y el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, que son los que aprueban las normas que se van a aprobar, digamos, ya que se van a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, cuando el Parlamento Europeo legisla o colegisla, como decimos, se abre un debate, ¿verdad? Un debate. El Parlamento Europeo tiene 3 facultades específicas de mucha fuerza: el poder de codecisión, el poder de consulta y el poder de emitir dictámenes de conforme, ¿verdad? La codecisión es con respecto a la mayoría, prácticamente toda, lo que es la aprobación de la norma comunitaria junto a lo que es el Consejo de la Unión Europea, que es el Consejo de Ministros. En el campo de la consulta, el Parlamento Europeo recibe consulta y emite, ¿verdad?, resoluciones con respecto a temas como la agricultura, fiscalidad, competencias, ¿verdad? ¿Quiénes pueden consultar ante el Parlamento Europeo? ¿Verdad? Puede consultar el Consejo de la Unión Europea y bueno, y otro tipo de organismos relacionados a la sinergia europea, ¿verdad? El dictamen de conforme. El dictamen de conforme es lo que tiene que ver con los acuerdos con otros países con respecto a aceptar o no el ingreso de nuevos países a fin de ampliar la Unión Europea. Tienen la facultad de poder dictaminar un informe de conforme o de no conforme. Y eso determina pues el paso de la ampliación de lo que es la Unión Europea. Además, el Parlamento aprueba el presupuesto de la Unión Europea, ¿verdad? No lo hace solo, ¿verdad? Porque el Parlamento y el Consejo aprueban y supervisan, ¿verdad? Y además estudian la propuesta de presupuesto que la presenta ¿quién? La Comisión. Por lo tanto, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la parte presupuestaria, también existe una especie de triunvirato, ¿verdad? Entre lo que es la Comisión, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo, ¿verdad? Es decir, la decisión la toman entre los 3. Sin embargo, la aprobación o la decisión final o la última palabra sobre la parte presupuestaria la tiene el Parlamento Europeo. Si ahí no pasa, no va a pasar, ¿verdad? El Parlamento también supervisa las actividades de la Unión Europea como comunidad, supervisa las instituciones y supervisa el trabajo de la Comisión Europea. Es el Parlamento el que elige quién será el presidente de la comisión y la distribución que van a tener las comisiones. Igualmente le da seguimiento o le da supervisión a lo que es el trabajo del Consejo,
¿verdad? Examina además las peticiones de los ciudadanos. Europa, Unión Europea es un sistema muy abierto, donde los ciudadanos tienen un protagonismo muy especial y un acceso muy amplio a lo que es el sistema en su totalidad. Igualmente, el Parlamento aporta ideas a las cumbres, ¿verdad? Las cumbres, por supuesto, nos estamos refiriendo a lo que son las reuniones del Consejo Europeo, las reuniones presidenciales. El Parlamento Europeo además tiene un compromiso muy directo y facultades muy específicas en favor de los derechos humanos de Europa, ¿verdad? Ya que tiene la facultad de denunciar las violaciones de los derechos humanos, no solamente de Europa, sino que de las partes del mundo que ellos consideren que existe una flagrante violación. Entonces ellos tienen la facultad de denuncia. También tienen la facultad de supervisar elecciones democráticas en el resto del mundo, ¿verdad? Para poder, qué sé yo, dar un aval, ¿no? Algo así. Eh, Trabaja por garantizar el respeto de los derechos humanos en el marco de todos los acuerdos internacionales que existan, ¿verdad? Principalmente todos aquellos acuerdos de los cuales ellos forman parte, pues, como Unión Europea. En Europa también se tiene la figura de lo que es el defensor del pueblo, el famoso ombudsman. Entonces, si ustedes en derecho constitucional y sí, en derechos humanos hablamos del papel del ombudsman que lo tenían en Europa y que en algunos países latinoamericanos, como Chile, por ejemplo, que tiene una política de avanzada, por decirlo así, también tienen esa figura. En Centroamérica, pues no hemos podido concordar para poder hacerlo, sin embargo, es algo que se encuentra dentro del tintero. Pues bien, el defensor del pueblo es designado por el Parlamento Europeo y es la persona o la institución que investiga las reclamaciones que hacen los ciudadanos, ¿verdad?, contra los funcionarios o las instituciones, órganos y organismos de la comunidad. ¿Ya? Entonces, el defensor europeo no se mete con las jurisdicciones nacionales, sino que lo que investiga son las denuncias realizadas contra los funcionarios y las instituciones propias de la comunidad europea, ¿verdad? Esto pueden ser, ¿quiénes pueden denunciar? Ciudadanos, o sea, María, Juana, Pedro, ¿verdad? Empresas, asociaciones o cualquier otro tipo de sociedad civil, ¿no?, a las que un organismo de la integración le ha negado un derecho, ¿verdad? El presidente del Parlamento es electo por un periodo de 2 años, es el que representa al Parlamento en el exterior y es quien tiene sobre sus espaldas el hecho de verificar y garantizar el adecuado funcionamiento del Parlamento en su totalidad. Los diputados pues tienen la representación, representan los intereses de la comunidad, ¿verdad? Cada estado tiene un número determinado de funcionarios o de diputados que ahí no sé si alcanzan a ver ustedes la lámina, si no lo revisan ustedes con más tiempo, ahí tienen ustedes cada país miembro, cuántos diputados tiene, a cuántos tiene derecho. Dentro del Parlamento, los grupos políticos se organizan, a diferencia nuestra, por ejemplo, que nosotros en el Parlamento tenemos una organización estatal, es decir, está la bancada de El Salvador, la bancada de Nicaragua, la bancada de Guatemala, etcétera, etcétera. En Europa, los grupos parlamentarios se forman por afinidades políticas. Allá son afinidades políticas, ¿verdad? Y cada fracción tiene un presidente, goza de una mesa o una secretaría y el resto en calidad de asistente. En la lámina que tienen ustedes en pantalla pueden ver ustedes cuál es la distribución que existe en razón de afinidades políticas, no en razón de nacionalidad. Y eso también es un punto bien importante, fíjense, este tipo de organización. Porque este tipo de organización trabaja en función de la tolerancia y el pluralismo, precisamente, ¿verdad? Y es una manifestación eh, de la forma en la que, por la búsqueda de aquellos objetivos comunes, nosotros podemos trabajar en una cuestión distinta,
¿no? En una afinidad distinta a la meramente estatal y buscarla por la vía que consideramos más adecuada, que es la afinidad política. ¿Cómo se colegisla? ¿Cómo se emite norma dentro de la Unión Europea? Bueno, la Comisión Europea emite una propuesta, ¿verdad? Estos dictámenes de la Unión Europea se van a lo que son los parlamentos nacionales, de donde se emana un dictamen del Comité Ejecutivo, es decir, lo que sería el Consejo de la Unión Europea. Es decir, los ministros, cada uno dentro de su ramo, analizan las políticas que a su ramo, ¿verdad?, le afecta. Luego de ahí pasa a la primera lectura dentro del Parlamento Europeo, ¿verdad? El Parlamento Europeo toma la lectura, lo analiza y adopta una posición, ¿verdad? Es decir, lo acepta, no lo acepta o lo acepta con reserva y por lo tanto lo manda a modificación. ¿Se lo regresa a quién? Se lo regresa a la comisión. La comisión puede modificar su propuesta o aunque no la modifica, ¿verdad? Puede pasarla a lo que es la primera lectura que se hace en el Consejo. Bueno, luego el Consejo Europeo hace su primera lectura y si aprueba la posición del Parlamento, se adopta el acto, ¿verdad? Y en ese momento pues entra en vigencia. Luego el Consejo puede que no acepte lo que es la posición del Parlamento y por lo tanto entonces se regresa para lo que son enmiendas. En ese sentido, el proceso reinicia y luego pasa a lo que se llama una segunda lectura. La segunda lectura del Parlamento, ¿verdad? Igualmente se hacen las revisiones pertinentes, se hace el análisis pertinente y el acto se adopta o se regresa para enmiendas, ¿verdad? Se regresa para la comisión también puede emitir un dictamen sobre las enmiendas que propone el Parlamento, es decir, el Parlamento también propone enmiendas, no las impone, ¿verdad? Y luego pasa a la segunda lectura por parte del Consejo. Si el Consejo aprueba las enmiendas del Parlamento, entonces el acto se adopta. Si el Consejo no aprueba las enmiendas que dictamina el Parlamento, entonces se convoca a un proceso que se llama conciliación, ¿verdad? El Consejo de Conciliación, ¿verdad? El Comité de Conciliación se acuerda bajo un texto conjunto. Luego, tras lo que es el trabajo del Consejo de Conciliación, el Parlamento y el Consejo finalmente se ponen de acuerdo con la propuesta y entonces el acto se adopta. O el Parlamento y el Consejo pueden no estar de acuerdo todavía con la situación y entonces el acto sencillamente no se adopta, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el proceso de, como les dijera, el proceso de adopción de normas dentro de la Unión Europea puede que algunos criterios lo consideren largo y hasta un tanto engorroso, pero realmente este proceso, donde están involucrados los principales órganos de la Unión, vuelven a ese acto o dotan a ese acto de una fortaleza casi inquebrantable, pues. O sea, porque pasa por un proceso de revisión, por un proceso de enmienda, por un proceso de adopción que lo vuelve sumamente fuerte. Y entonces, por esa razón, o sea, la norma comunitaria en el marco de la Unión Europea se da dentro de un proceso de colegislación. Bueno, miren, de ahí vamos con el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, pero este es un tema que no vamos a agotar en 5 minutos y entonces mejor nos vamos a quedar acá con lo de la clase y vamos a dedicar más o menos 15, 20 minutos de nuestra próxima clase para poder agotar lo del Tribunal de Justicia Europeo, que es importante que comprendamos cuáles son sus facultades, sus competencias, para que así cuando nosotros veamos nuestro propio derecho procesal, tengamos un parámetro de comparación.
¿verdad? Así que nos vamos a quedar, muchachos, por ahora. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, algún comentario en los 5 minutos que nos quedan? Yo, profe, tengo así como una duda existencial. Dígamela, pues, ¿Por dígamela. qué, ¿Por qué de esta parte del mundo no se puede lograr una unión así como la Unión Europea? Ay, mi Si amor, bien no somos las potencias que ellos son, porque la mayoría son potencias, pero sí sería bueno una unión así como la Unión Latinoamericana o no sé, algo así. Sí, porque veo que de esta parte del mundo prefieren unirse así como en grupos, ciertos grupitos, digamos los centroamericanos, digamos nosotros, los del sur y así. Entonces sería bueno, ¿no? sí. Me surge esa duda. Pues fíjate de que esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, porque realmente, mira, eh, la Unión Europea ahora está formada por potencias, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba sumamente vulnerable, Europa estaba pobre, Europa estaba destruida, estaba sin infraestructura. El famoso Plan Marshall, ¿verdad? Donde Estados Unidos le ayudó, le inyectó mucho capital al comercio, les ayudó y su misma visión, como te digo, no sé si estuviste al principio de la clase, la misma visión que ellos tuvieron de abrir sus aduanas, ¿verdad? Meterse al libre comercio, los hizo recuperarse de una manera increíble. Y luego tuvieron Sí, el profe. valor, ¿verdad? Para todo eso. Y como usted dice, siendo tan diferentes ellos, digamos, en sus políticas, en su cultura, en todo siendo tan diferentes, pero ellos entendieron lo económico, que Exacto, estaba perfecto unirse en lo económico. exactamente. Y fíjate que vamos a ver, cuando nosotros empecemos a ver el SICA, nosotros vamos a empezar como empezamos aquí con la Unión Europea. ¿Qué significa Centroamérica para el mundo? Y nosotros nos vamos a dar cuenta con números, muchachos, con números y con hechos, que si nosotros tuviéramos el valor de unirnos de verdad, de sacar adelante de verdad con fuerza, esto que llamamos SICA, nosotros frente al mundo fuéramos, no te puedo decir una potencia como la Unión Europea, porque tenemos 20, casi 20 estados de diferencia, ¿verdad? Pero sí representaríamos una fortaleza con la cual ahorita no nos ven. Fíjate qué cosa, cuando negocia Estados Unidos con nosotros el DR-CAFTA se considera ¿cómo decirles? Un tratado que está hecho, un Estado frente a la comunidad. Es decir, porque el DR-CAFTA es Estados Unidos Centroamérica, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió al momento de negociar? Al momento de negociar, nuestros queridos presidentes no quisieron hacerlo de manera grupal, sino que se hicieron negociaciones separadas. O sea, ¿cómo tenemos un tratado de libre comercio comunitario, ¿verdad? O sea, hecho por la comunidad frente a un Estado, pero lo negociamos en individual. ¿Tú crees que hubiera sido el mismo resultado si lo hubiéramos negociado como región? Si hubiéramos dicho, por ejemplo, ok, yo tengo una cuota de queso de tanto, yo tengo una cuota de carne de tanto, ¿verdad? Y me establecieron una cuota individual, pero si hubiéramos hecho la negociación como grupo, esas cuotas se podrían crecer a través de qué? A través de la cadena de valor, porque la cadena de valor diría que si yo tengo 25 toneladas como país de queso y Costa Rica tiene 20 toneladas más y El Salvador solo tiene 5 toneladas porque ya no tenemos tierra donde crear ganado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las negociaciones son diferentes, pero no lo hicimos, no lo hicimos. Y de nada sirve pues lamentarse de la leche derramada, ¿no? Pero podríamos aprender mucho para sacar adelante a nuestra región. Y esa es una de los objetivos que tenemos con respecto a la educación, ¿verdad? Que nosotros comprendamos la necesidad de estar unidos. Ya se nos va a cortar, muchachos, ¿verdad? Nos vemos el próximo sábado. Cualquier pregunta, por favor, háganmela por el chat. Ahí mismo les contesto y nos queda constancia, ¿verdad? No se queden con nada. Cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, no se queden con nada. Me lo escriben, ¿verdad? Que para eso estamos, para salir de todo esto, ¿verdad? Así que feliz fin de semana, muchachos. Cuídense. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. Vemos.